Bueno, voy a pedirle entonces, sí está, ya llegó Saneli, ya llegó Luisito, voy a pedirle que pasen ya de una vez, ahorita vamos a presentar a este niño. Póngase de pie, hermanos, amén. Hay en el libro de San Marcos, capítulo 10, hay una escritura que siempre leemos cuando presentamos a un pequeño. Yo voy a pedirles a los papás que pasen, también a los abuelitos, también que pasen, y vamos a orar. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de San Marcos, capítulo 10, y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Extienda sus manos hacia acá, hermanos. A ver, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana, porque, Señor, tú eres bueno y fiel. Esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, a presentarte a este pequeño Ilaya Germán Saneli. Dios mío, esto es un regalo tuyo, Señor. Tu palabra dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y sin duda que este es un regalo, Señor, a mis hermanos, a Luisito y a su esposa, Señor. Un regalo para mi hermano Fernando, para Ruth, para toda la familia. Yo te pido, Señor, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, Señor. Que desde este día, Señor, tú pongas tu mano sobre de él, Padre. Que tú lo guardes, Señor. Tú sabes, Dios mío, el mundo en el cual a él le tocó vivir. Pero, Dios mío, Señor, con las oraciones, Señor, de sus padres, de sus abuelos, de la iglesia, Señor, este niño va, Señor, crecer en ti. Guárdalo, Señor. El deber de nosotros es presentarlo delante de tu presencia, Señor. En esta mañana te pedimos por los padres, ayúdalos, dales conciencia, Señor, que ellos puedan, Dios mío, cada día, Señor, Dios mío, presentar a este niño delante de tu presencia, Señor, y tú lo guardes para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Siempre decimos, ¿verdad?, que algo de lo más hermoso es cuando presentamos a estos niños. Aleluya. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta hermosa mañana en la casa del Señor. Yo doy gracias a Dios en esta mañana, hermanos, y me estaba sonriendo un poco porque yo en la mañana, cuando estaba caminando por ahí haciendo ejercicio, le decía al Señor: Señor, pues hoy vamos a tener un servicio especial, vamos a empezar a lanzar una campaña de crecimiento espiritual. Y mira, Señor, cómo está. Al principio cuando yo salí como 6 y algo, estaba como un poquito chispeando, pero ya después me tuve que meter porque ya estaba un poco fuerte. Y yo decía al Señor: Señor, ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Verdad? Porque yo pensaba que muchos de ustedes no iban a venir. Y yo le dije: Señor, pues hemos preparado todo, hemos hecho todo lo que podemos hacer, Señor, pero pues el clima y todo es cuestión tuya, Señor. Así que a ver qué vas a hacer. Y gracias a Dios, hermano, porque están ustedes aquí, amén. Yo sé que algunos tal vez tuvieron que luchar contra, ¿verdad? Se mojaron tal vez un poco
Pero qué bueno, hermanos, que ustedes están en la casa del Señor. Yo sé que hay algunos hermanos que no están. Les pido que oremos mucho por nuestro hermano Carlitos Escobar. Él, de alguna manera, él regresó malito del Salvador. No sé si en el avión se contagió o algo y anda un poco malito él, de la garganta. Dice que, bueno, está malo, entonces queremos, por eso hace 8 días no vino y ahora pues menos, ¿verdad?, con el agua. Así que oremos por nuestros hermanos Escobar, hermanos, para que el Señor los bendiga y los ayude y pues puedan seguir adelante. Amén. Aleluya. En esta mañana, hermanos, vamos a empezar esta campaña de crecimiento que le hemos llamado Viviendo mi Llamado. Entonces quiero darles la bienvenida a nuestra serie Viviendo mi Llamado. Antes de entrar, hermano, quiero decirle la razón de este proyecto, de esta campaña. Hermanos, nosotros siempre tenemos que vivir por metas, ¿verdad? Y de alguna manera yo siempre he sido así, siempre tengo que tener una meta, un objetivo. Nosotros no podemos andar por la vida solamente, bueno, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener objetivos, metas bien claras, y en la iglesia no tiene que ser de manera diferente. Entonces, la razón, hermanos, hay varias razones, pero una de las razones es de que tenemos que refrescar de vez en cuando la visión que nosotros tenemos que hacerlo así, porque a veces con el correr del tiempo, a veces como que se nos olvida, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios me puso en este lugar? Yo sé que muchos de los conceptos que voy a decir en esta campaña, tal vez usted ya lo sabe, pero quiero decirle esto. Una de las metas también es reforzar esos conceptos y agregar nuevos conceptos y otra vez tener una idea clara hacia dónde vamos como iglesia. Ahora yo sé que, como dije, algunas de esas cosas tal vez usted solamente las va a recordar, pero también una de las ideas de hacer esta campaña es de que hay gente aquí nueva que bueno, para ellos va a ser nuevo esto. Y entonces, hermanos, estaba pensando, por ejemplo, en que nosotros, de vez en cuando, ¿verdad? Tal vez usted decide como hacer una limpia, ¿verdad? Una limpia en su casa, en su oficina, en el carro, y dice, bueno, voy a sacar algunas cosas que ya no me sirven. Y tal vez usted se pone a arreglar todo y, bueno, esto lo voy a sacar y voy a poner esto. Entonces, lo que quiero, hermanos, que dejar esta idea es de que usted en su corazón y en su mente haga como una limpia en estas 6 semanas y hay conceptos que tal vez usted ya tiene, pero tal vez los necesita renovar. Entonces, de alguna manera hacer ese ejercicio de quitar esas cosas, ¿verdad? Que algunas cosas que tal vez dijimos, esto ya lo tengo, pero de todos modos no lo estoy practicando, o esto ya lo sé, pero mi vida realmente no está bien. Entonces, como quitar viejos conceptos y agregar otras cosas a nuestro corazón, y yo sé que va a bendecir su vida. Ahora, hermanos, para ser parte de esta campaña, todos aquí tenemos que ser parte, en la medida de lo posible, tenemos que ser parte de un grupo pequeño, porque mucho de lo que vamos a hacer es en las próximas 6 semanas se va a realizar a través de nuestros grupos pequeños. Por ejemplo, las clases, las preguntas de discusión, algunos proyectos que vamos a estar haciendo en estas 6 semanas, ¿verdad? Se van a hacer a través de los grupos y también varias cosas que va a suceder en nuestros grupos. Entonces, si por alguna razón tú no estás en un grupo, de alguna manera todavía no es demasiado tarde para apuntarte en uno. Irma va a estar allá atrás al terminar la reunión y alguno que tal vez diga, no, bueno, yo vivo por acá cerca, entonces yo quiero estar en un grupo. Es bueno que nosotros podamos estar en un grupo pequeño. Bueno, hermanos, uno de los versículos más importantes de la Biblia está en Romanos 8:28. Es un versículo que probablemente has oído muchas veces. Es una de las grandes promesas de la Biblia. Fíjate lo que dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Por lo general, hermanos, nos detenemos ahí, ¿verdad? Dejamos la segunda mitad del verso y decimos, ¿qué gran promesa es esta? Sabemos que Dios dispone todas las cosas. O sea, no solamente las cosas buenas de la vida,
pero incluso las cosas malas, las cosas feas, lo terrible, lo trágico de la vida. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero el resto del versículo dice lo siguiente: los que han sido llamados. Si tienes tu bosquejo, subraya esa palabra, llamados, de acuerdo con su propósito. Entonces subraya también esa palabra, propósito. O sea, el llamado y el propósito van de la mano. Eso es lo que vamos a ver en las próximas 6 semanas. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? La palabra en griego es la palabra kaleo. La palabra llamado, kaleo, se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. Muchas veces, más de 100 veces. Y habla de tu misión en la vida, tu propósito en la vida, la razón por la que Dios te ha creado, o sea, tu llamado. Estamos familiarizados, ¿verdad?, con la palabra propósito, pero en realidad, hermanos, la palabra llamado, que se refiere a la misma cosa, se usa 10 veces más que la palabra propósito en la Biblia. O sea, 10 veces más para referirse a tu misión, tu propósito, la razón por la que existes, la razón por la que estás aquí en la tierra. Entonces, en las próximas 6 semanas vamos a ver por qué estamos vivos y lo que se supone que debemos hacer con nuestra vida. O sea, vamos a tratar con el llamado de Dios en nuestra vida. Como dije, hermano, la palabra griega que es para llamado es kaleo. Pero hay otra palabra también que vamos a usar, y es una palabra de origen latino, y es la palabra vocación, que también tiene que ver con llamado. O sea, en otras palabras, tu llamado, tu vocación y tu llamado son las mismas cosas, es la misma cosa. El problema, hermanos, es que hoy en día la palabra vocación ha sido tan reducida y minimizada que solo significa mi trabajo, mi carrera. O sea, tu llamado, tu vocación no es tu trabajo, no es tu carrera. Voy a explicar eso, hermanos, en detalle en las próximas semanas. Pero tu llamado, tu vocación es mucho más significativo, mucho más grande que tu trabajo o carrera. Así que, hermanos, vocación está mal usada cuando dices mi vocación es mi trabajo. No, tienes un trabajo, pero tu vocación tiene que ver con tu llamado en la vida. Y vamos a estudiar eso. La Biblia, hermanos, es la historia de personas llamadas por Dios. Encontramos, por ejemplo, Dios llamando a Noé, Dios llamando a Abraham, y él responde al llamado. Dios llamando a Moisés, Dios llamando a Nehemías, Dios llamando a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Dios llamando a David, Dios llamando a Salomón. En el Nuevo Testamento, hermanos, Dios llama a Pedro, llama a Pablo, a María. O sea, Dios tiene un llamado en la vida de cada persona. Todo lo que vamos a hacer, hermanos, en estas semanas es ver 5 dimensiones específicas del llamado de Dios para nuestra vida. En otras palabras, ¿verdad? Esto lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Por qué estás vivo y qué se supone que debes hacer con el resto de tu vida? ¿Cómo específicamente puedes cumplir con ese llamado? Ahora, hermanos, la oración de Pablo a favor de los efesios va a ser la oración también de él a favor de nosotros en estas próximas semanas. Fíjate lo que dice en Efesios. Orando Pablo por los efesios, y vuelvo a repetir, de alguna manera es también para nosotros. Dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Hermano, fíjense, este verso habla de entender el llamado de Dios en nuestra vida. Dice, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan. Y luego dice que cuando entendamos el llamado de Dios en nuestra vida, dice, entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo.
O sea, en otras palabras, hermanos, lo que está diciendo aquí es que cuando entendamos nuestro llamado, vamos a descubrir las increíbles bendiciones que nos hemos estado perdiendo, si es que no entendemos el llamado de Dios en nuestra vida. Entonces, lo que voy a hacer hoy, hermanos, es dar una introducción a este tema y darles una visión general de 7 cosas que necesitamos saber. 7 cosas que necesito saber sobre mi llamado. En primer lugar, esa es la primera cosa. Mi llamado es un regalo de Dios. Mi llamado es un regalo de Dios. Es un regalo de la gracia de Dios. Es su regalo para mí. Cuando Él me creó, me llamó, y todo es por su gracia. Hermano, tu llamado es en realidad parte de tu salvación. El llamado de Cristo es también el llamado a su propósito. En 2 de Timoteo, hablando de Cristo, dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó. Fíjate que llamado y salvación van de la mano. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios, hermanos, me da un llamado simplemente porque quiere hacerlo. O sea, que yo no me lo merezco, simplemente me lo da. Quiero que encierres en un círculo la palabra propósito en ese verso, porque eso nos lleva a la segunda cosa que aprendemos, que es la siguiente: soy llamado para el propósito de Dios. Vuelvo a repetir, hermano, lo que dije al principio. Quizás son conceptos que tienes ya en tu mente, pero quiero que tú lo veas de una manera fresca, de una manera diferente, y que tú realmente lo puedas como encarnar en tu corazón. Soy llamado para el propósito de Dios, no el mío, sino el de Dios. No he sido llamado para cumplir mi plan en la vida. He sido llamado para cumplir el plan de Dios. He sido llamado para cumplir el propósito de Dios. El llamado de Dios es acerca de su plan para mi vida, no el mío. Fíjate, un buen ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Jacob y Esaú. Ustedes saben que ellos eran hermanos, ¿verdad? Eran gemelos, hijos de Isaac. Y en aquellos días, el hijo primogénito era especial. Entre otras cosas, era el heredero del patrimonio familiar. O sea que él era el heredero. Esaú era el primogénito y es el que se suponía que recibiría la bendición del primogénito, porque esa era la costumbre en ese tiempo. Pero en este caso en particular, fíjese, Dios hizo algo diferente y eligió a Jacob para que obtuviera la bendición del primogénito, a pesar de que él no era el primogénito. Pero ese era el plan, ese era el llamado de Dios. Fíjate, en Romanos 9:11 dice: antes de que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca: el mayor será siervo del menor. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Hermanos, eso es algo tremendo, porque eso fue antes de que ellos hubieran hecho algo. En otras palabras, hermanos, no se lo merecían. No merecían ni bien ni mal. Dios escogió de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. Y en este caso, Jacob fue elegido porque era el que Dios quería llamar. O sea que no por nada que él hizo. Y yo quiero que en esta mañana tú pienses en la forma en que tú fuiste llamado. Hermanos, muchos hemos recibido privilegios que la verdad, pues sencillamente no los merecíamos, ni de dónde uno iba a pensar, ¿verdad? Los privilegios que Dios nos da. Y otra vez no fue por algo que nosotros hubiéramos hecho. Piensa en tu vida, tal vez no fue muy buena, tal vez tu niñez o tu juventud, qué sé yo, pero en algún momento en tu vida Dios te llamó. Y si tú has sido fiel a Dios, tú sin duda que has visto cosas grandes y maravillosas en tu vida. Tienes un llamado especial, quizás le estás sirviendo ya al Señor en una área, has hecho muchas cosas
Dios fue el que hizo eso. O sea, Dios te llamó antes de que tú ni siquiera supieras. O sea, otra vez, como en este caso, ni habías hecho tal vez ni bueno ni malo. Sencillamente, Dios te hizo llamamiento porque quiso llamarte. Tú y yo, hermanos, tenemos un llamado muy particular de Dios. Es un llamado único. En Efesios 2:10, fíjate lo que dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, estamos hechos para un propósito. Dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. O sea que ese es el llamado único a nuestras vidas. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Este versículo, hermanos, enseña algunas verdades importantes. Dice que somos hechura de Dios. Si puedes, circula esa palabra, hechura de Dios. La palabra hechura, hermanos, en el griego es la palabra poema. Tú eres un poema de Dios, eres su obra de arte, la hechura de Dios. Muchas traducciones de la Biblia traducen esto como tú eres la obra maestra de Dios. ¿Habías pensado eso? ¿Que tú eres un poema? Ahora, quizás uno ve a una gente y está todo, y decimos, pero ¿cómo es posible de que? Bueno, ese es el llamado de Dios. Ahora, tú eres la obra maestra de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios, pero eso solo se hace realidad cuando cumples tu llamado. O sea que el llamado está ahí, ¿verdad? Para ti, tú eres un poema. Por eso es que toda la gente, hermanos, toda la gente, sin importar qué hayan hecho, merece respeto. O sea, merece, a veces hay gente que hace muchas cosas y que uno piensa, bueno, ¿yo por qué voy a respetar a fulano si él nunca me ha respetado? ¿Por qué? Bueno, pero solamente de pensar de que cada persona es una obra maestra de Dios, que tiene una dignidad. O sea, tenemos que respetar a esa gente. Lógicamente que, vuelvo a repetir, eso, el poema, o sea, la obra maestra de Dios se hace realidad cuando cumples con tu llamado. Pero siempre estará la oportunidad ahí. O sea, siempre va a estar ahí. Y de alguna manera, en algún momento te vas a dar cuenta y cumples con ese llamado y realmente se va a ver eso, ¿verdad? Que tú eres una obra de Dios, un poema. Tú no fuiste puesto en este planeta solo para ocupar espacio y morir. Tú no fuiste puesto aquí para ser simplemente un consumidor. Fuiste puesto aquí para ser un contribuidor, para hacer una contribución con tu vida. ¿Has pensado eso en alguna ocasión? O sea, ¿cuál es la contribución mía a esta tierra? ¿Por qué estoy aquí? La Biblia llama a tu contribución en la vida tus buenas obras. O sea, es parte de tu llamado. Tú eres hechura de Dios, creado para hacer una contribución, la cual Dios preparó de antemano para que la hicieras, como dice aquí en el texto. O sea, eso significa que mucho tiempo antes Dios pensó en ello. De hecho, hermanos, ese es el tercer principio, fíjate. Ese es el tercer principio. Dios me escogió y me llamó desde antes que naciera. Piensa en eso también. Dios me escogió y me llamó de antes de que naciera. Quiero darte 3 escrituras que hablan sobre esto, aunque hay más, pero solamente voy a darte 3. En Gálatas 1:15 Pablo dice, sin embargo, Dios me había escogido desde antes que yo naciera y me llamó por su gracia. O sea, ¿te has puesto a pensar en eso? Dios te escogió desde antes que nacieras. En Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Dios le está diciendo a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate, cuando ni siquiera estaba todavía, porque dice, antes que te formases en el vientre te conocí. Son cosas, hermanos, que son sorprendentes, ¿verdad? Que decimos, bueno, ¿cómo es posible esto? Pero es lo que dice aquí la palabra. Antes que nacieses, dice, te santifiqué, te di por profeta. O sea que hay un llamado a tu vida.
Puede ser que crezcas y que destruyas y toda tu vida, pero ahí está, y cuando tú cumples el llamado, entonces se ve, ¿verdad?, que tú eres esa obra, tú eres ese poema de Dios. Isaías 44:2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. ¿Sabe qué, hermanos? Este texto de Isaías 44:2 va a ser nuestro versículo para memorizar en esta semana. Así que quiero que lo veamos en detalle. Dice dos cosas. En primer lugar, dice Jehová, hacedor tuyo. ¿Qué significa esto, hermanos? Eso significa que tú no eres un accidente. ¿Por qué es importante que pienses que no eres un accidente? Porque si piensas que eres un accidente, vas a vivir así. Vas a ir por la vida accidentalmente, sin ningún propósito, o sea, sin ninguna dirección. Tú no eres un accidente. Yo soy Jehová, hacedor tuyo, dice la palabra. Tú no eres un accidente. Y luego dice, y el que te formó desde el vientre. O sea que eso significa que eres profundamente amado. Estuviste en el cuidado de Dios cuando aún estabas en el vientre materno. Incluso cuando estabas creciendo dentro de tu madre. ¿Has pensado en eso? Quiero que memorices este versículo porque te va a animar en los días que te sientas desanimado. Cuando sientas que tu vida es un accidente, cuando sientas que a nadie le importas, a Dios le importas. Cuando sientas que tu vida no tiene un propósito, Dios planeó un propósito para tu vida antes de que tú nacieras. Así que en esta mañana quiero que aprendamos este versículo. Es un versículo muy corto. Vamos a decirlo todos en voz alta. Vamos a decir la cita al principio y luego al final. A ver, vamos a ver. Isaías 44:2. Repitan, Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. ¿Dónde está ese verso? En Isaías 44:2. Otra vez, Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Y luego la cita, Isaías 44:2. Puede ser, ¿verdad?, que para algunos este es el primer versículo que vas a memorizar. Este verso, hermanos, está en unos pequeños marcadores que yo creo ya les dieron esta mañana, ¿verdad? ¿Se los diste, Irma? ¿Los marcadores? Sí, bueno, los tienen ahí. Ok, bueno, cada semana se les va a dar un marcador de estos. Y también vamos a darles porque lógicamente muchos de los que están en tu grupo no están aquí en esta mañana, algunos que verá, los grupos nuevos que se abrieron también no están, entonces le van a pedir a Irma todos estos marcadores para que sí lo lleven a su grupo y se lo den, y cada semana vas a aprenderte un texto de tal manera que cuando terminemos esta serie aprendas por lo menos seis textos más. Ahora, hay una cuarta cosa que la Biblia nos enseña acerca de nuestro llamado, y esto es muy importante, muy importante. Mis pecados y mis errores no cambian mi llamado. Mis pecados y errores no cambian mi llamado. O sea, no importa qué tan difícil haya sido tu vida, no importa qué tan malas hayan sido las decisiones que has tomado en el pasado, no ha cambiado el llamado de Dios para tu vida. O sea que el llamado que Dios te dio antes de que nacieras, el llamado que Dios te dio cuando fuiste salvo, es un llamado que estará ahí. Dios no lo cambia. Ahora, lógicamente, si tú no haces caso de eso, eso es otra cosa, pero Dios ahí está, ¿verdad? El llamado está ahí. Un buen, hermanos, ejemplo de esto fue Pablo. Pablo, antes de convertirse en apóstol, era un hombre con un comportamiento, pues no muy bueno, ¿verdad? Pero aún así Dios lo llamó a ser apóstol. 1 Timoteo 1, 12 y 13 dice, Pablo dice, Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo.
En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Hermano, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, hicimos cosas malas antes de conocer a Dios. Y aún ya conociéndolo muchas veces nos hemos equivocado. Y en el caso de Pablo, todo lo que hizo, fíjense, no cambió el plan de Dios para su vida, o sea, el llamado de Dios. Quizás tú has sido maltratado, traicionado, rechazado. Algunos tal vez han sido víctimas de abuso, pero ¿sabes qué? Eso no cambió en nada tu valor y tampoco ha cambiado el llamado de Dios para tu vida. O sea, todavía eres hechura de Dios, la obra maestra de Dios, creado en Cristo para buenas obras. Hermanos, a veces sucede que el enemigo, ¿verdad?, viene a tu vida y cuando tú cometes un error, pues él te dice, sabes que ya estuvo, ¿verdad? Ya, olvídate de eso, tú ya caíste y ya no puedes salir adelante. Pero hermano, es ese llamado, o sea, que esas cosas, que hiciste negativas o malas, eso no cambia en nada tu valor. Dios te sigue viendo. Tú todavía eres una obra maestra de Dios, eres hechura de Dios. Y Dios dice que incluso puede tomar las cosas negativas y sacar algo bueno de ello en tu vida si tú se lo permites. Entonces, mis pecados no cambian el llamado de Dios. Otra vez, ¿verdad?, pon esto en tu corazón, especialmente si has fallado una y otra vez. Tienes todavía, tú te puedes levantar todavía en el nombre del Señor y vivir, ¿verdad?, el llamado que Dios ha puesto en tu vida. La quinta cosa, hermanos, que aprendemos sobre el llamado de Dios es que, y esto es algo importante también, es que necesitamos de otros para cumplir nuestro llamado. Necesito de otros para cumplir mi llamado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No puedo cumplir mi llamado, mi propósito en la vida a menos que esté conectado con otros. Esto, hermanos, es como las partes de tu cuerpo. Son útiles solo si están conectadas. Es algo muy importante, ¿verdad? Voy a tener una predicación solamente en esto, ¿verdad?, que es muy importante, pero solamente te quiero decir esto. Tú tienes ojos, tienes oídos, manos, pies, etcétera, que pueden hacer un sinfín de cosas, pero si no están conectados a tu cuerpo, no sirven para nada. O sea, no pueden hacer nada a menos que estén conectados. Tienes que estar conectado al cuerpo para cumplir con tu llamado. La Biblia, hermano, llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de ese cuerpo, manos, ojos, nariz, pies, todos estamos conectados al cuerpo. Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, tienes que estar conectado. Efesios 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. O sea, todos somos un solo cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos un mismo espíritu. Todos tenemos un llamado a la esperanza de un glorioso futuro. Y esto pasa, hermanos, todo esto pasa cuando estamos conectados. O sea que en comunidad voy a cumplir con mi llamado. Somos mejores, hermanos, como equipo. Por eso, ¿verdad?, que la iglesia tiene que estar conectada. ¿Se acuerdan, hermanos, durante la pandemia? Siempre yo pensé en esta frase, fíjense, y no sé si de alguna manera el enemigo dio esa frase y como que nos quiso confundir. ¿Se acuerdan el letrero que siempre había ahí? Eran social distance, ¿verdad?, distanciamiento social. Pero ¿saben qué? Alguien dijo, es que no es distanciamiento social, tiene que ser un distanciamiento físico. O sea, no era distanciamiento social. Pero de alguna manera la gente como que vio eso y sí, ¿verdad?, uno tenía que distanciarse físicamente, pero no socialmente. O sea que de alguna manera podíamos seguir estando conectados.
Pero en ese tiempo, ¿verdad?, cuando no pudimos venir a la iglesia, cuando no había esa comunión, que ustedes saben que fue solamente por un corto de tiempo, entonces Dios puso en mi corazón empezar un grupo, ¿verdad?, en el WhatsApp. Porque dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que estar conectados, y ustedes saben que desde entonces tenemos ese grupo. Y hermanos, una de las cosas que yo doy gracias a Dios por eso es que porque durante toda la pandemia y ahora nos sigue permitiendo estar conectados ahí, ¿verdad?, en ese grupo, y pues además de oír el devocional, pero yo sé que sirve para más eso, porque ustedes ponen sus peticiones, porque ustedes también a veces dan testimonio, porque cualquier cosa que está pasando la ponen ahí. Entonces es importante eso. Así que si hay alguien esta mañana que tal vez, siempre Rutita dice eso, ¿verdad?, si tú no estás conectado, o siempre que, ¿verdad?, se dice ahí en las mañanas cuando Eunice pone el texto, ¿verdad?, ella dice, bueno, si no estás conectado, habla con nosotros, ¿verdad?, para conectarte, porque es importante eso. Vuelvo a repetir, no solamente vas a oír una palabra, ¿verdad?, pero vas a estar conectado y vas a saber todo lo que está pasando, y luego también vas a poder tú exponer tus peticiones. Fíjense, hay mucha gente que está ahí, hermano, que ni siquiera viene a la iglesia. Es más, hay gente que no vive ni siquiera en este país, pero están ahí. Ahora, a veces, ¿verdad?, pasa el tiempo y no sabemos de alguien, ¿verdad?, pero de vez en cuando, ya después de tiempo sabemos, alguien puso algo ahí y dijimos, ahí está, o sea que todo mundo está oyendo eso, de todo mundo está ahí, aunque por alguna razón tal vez ya no llegaron, o como les digo, están en otro país, pero ahí están, ¿verdad?, ahí están, y de momento nos sorprenden y ponen un amén o algo ahí, y decimos, está oyéndolo, o está por lo menos esa gente. Entonces, hermanos, necesito de otros para cumplir con mi llamado. Necesitamos estar conectados. Sexta cosa que necesito saber sobre mi llamado: Dios me da el poder para hacer lo que me llamó a hacer. Es otra cosa también muy importante. Cualquier cosa que Dios me llame a hacer, me va a dar el poder para hacerla, me va a dar los recursos, me va a equipar para que la haga. Hermano, Dios nunca te pide que hagas algo sin que te dé el poder para hacerlo. Fíjense, así es como funciona. Una vez que entiendo que Dios tiene un llamado en mi vida, lo que hago es que me comprometo a Él. Y le digo, Dios, sea lo que sea el tiempo que me quede en esta tierra, quiero usarlo para cumplir con el llamado que tienes para mí. Me comprometo a cumplir tu llamado en mi vida. Entonces Dios te da los recursos, te da sus recursos para ayudarte a hacerlo. Dios nos capacita, hermanos, para cumplir con nuestro llamado, y ese llamado se convierte en un estilo de vida. Por eso, hermanos, es que en Efesios 4:1 el apóstol dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, que también, vuelvo a repetir, eso también es llamado, con que fuisteis llamados. Otra versión dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. O sea, un estilo de vida. Vas a vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, durante esta serie, es aprender cómo hacerlo. O sea, por eso se llama cómo vivir mi llamado, viviendo mi llamado, cómo vivir tu llamado. Quiero mencionarles rápidamente 5 maneras de aprender a cómo vivir mi llamado. En primer lugar, escudriña, lee la palabra de Dios todos los días. Así es como entiendes tu llamado. Número 2, júntate con amigos que te desafíen. Por eso es que decimos, ¿verdad?, que tienes que estar en un grupo pequeño. O sea que así es como tú entiendes tu llamado. En otras palabras, si vas a ser sabio, tienes que pasar tiempo con personas sabias. Luego, en tercer lugar, haz preguntas y acepta corrección. Entre más hagas eso, más sabio te vuelves, comprendes el llamado de Dios. Y luego, en cuarto lugar, recuerda lo que aprendes. Y por cierto, hermanos, ¿sabes lo que dice Isaías 44:2? ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Entonces, tienes que reforzar lo que aprendas. Y luego, en quinto lugar, hazlo, o sea, vive tu llamado. En 2 Tesalonicenses 1:11,
Pablo está ahora orando por los tesalonicenses, pero ahora habla en plural, como que también hay otras personas orando con él. Y quiero decirte, hermanos, que esta es la oración mía, pero también yo creo va a ser la oración de los líderes, de los que van a estar encargados de un grupo. Dice así: así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude. O sea, eso es poder, para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. O sea que haz las cosas buenas y cumple las buenas obras. Y Dios te dice que te dará el poder. Puedes confiar con que Dios te dará las fuerzas que necesitas. Primera Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que Él te dará el poder para hacer lo que te llamó a hacer. O sea, no solamente te llama y te dice, bueno, a ver cómo te las arreglas. No, Dios te va a dar el poder. Hay una verdad, hermanos, más que quiero incluir en esta mañana. Permíteme resumir esto. Número 1, mi llamado es un regalo de Dios. Número 2, soy llamado para el propósito de Dios, no el mío. Número 3, Dios me escogió y me llamó desde antes que yo naciera. Número 4, mis pecados y mis errores no cambian mi llamado. Número 5, necesito de otros para cumplir mi llamado. Número 6, Dios me dará el poder para hacer lo que Él me llamó a hacer. Y en séptimo lugar, hermanos, hay un premio por estar viviendo mi llamado. Hay un premio. Dios ha prometido una recompensa para aquellas personas que descubren y viven el llamado que Él les ha dado aquí en la tierra. Y la recompensa, hermanos, va a ser eterna. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio, hermanos? Podría tomar mucho tiempo tratando de explicarlo, pero déjenme decirles esto. El premio es que vas a tener parte en todo lo que Dios tiene en el cielo. Su reino, su gloria, su poder. Fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses 2:12. Los hemos animado y consolado y hemos insistido en que vivan como lo hacen los que son de Dios, que es el que los llama a compartir su reino y su gloria. O sea, si tú cumpliste tu llamado en la vida e hiciste lo mejor que pudiste, Dios dice que vas a tener parte en su reino y gloria por siempre. O sea que este es el gran premio, un premio eterno. Hermanos, Dios nos ha estado llamando desde el momento en que fuimos concebidos. Algunos han estado ignorando el llamado de Dios. Dios está diciendo, responde. Vas a responder al llamado de Dios en este día y decir, voy a empezar a descubrir, a desarrollar y vivir el llamado que Dios me dio. Voy a aprender para qué estoy aquí en la tierra y voy a pasar el resto de mi vida aprendiendo a hacerlo. Bueno, vamos a orar en un momento, pero tienes que tomar la decisión. Voy a responder al llamado de Dios. Quiero decirte algunas cosas que vamos a hacer en estas semanas. Vamos, verá, y les voy a pedir, verá, que traten de asistir las próximas semanas, que no faltes ninguno de estos domingos para que tú escuches los 6 mensajes. Vamos a reforzar lo que aprendemos memorizando un versículo de la Biblia cada semana, como les dije. Vamos a practicar lo que aprendemos en el hogar, en el trabajo, en donde estemos, también a través de algunos proyectos que vamos a hacer. Hermanos, sinceramente creo que no hay nada más importante que lo que vamos a aprender en las próximas 6 semanas. La razón por la que existe, el propósito para tu vida, el llamado de Dios. Quiero decirte, hermanos, no te pierdas nada de esto. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Así que te invito a que no faltes a los servicios y tampoco faltes a tu grupo pequeño, porque de esa manera, hermanos, es como vamos a ir, ¿verdad?, en esta jornada de 6 semanas,
Y vuelvo a repetir, hermano, yo sé que algunos conceptos de eso los tienes en tu mente, pero ¿por qué no hacemos un ejercicio de refrescar eso en nuestra mente? Y si tal vez no estás viviendo de acuerdo a todo tu potencial o de acuerdo al llamado que Dios te dio, en estas 6 semanas, una vez más, tú piensa en esto. Dice: Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a reenfocarme una vez más. Porque como les dije al principio, esa es la razón de esta serie. Como iglesia tenemos que caminar todos en una misma dirección. Tenemos que tener una meta, tenemos que tener propósitos bien definidos. Yo decía en otra ocasión, en una reunión que tuve, cuando te pregunten, ¿verdad? Bueno, ¿a qué iglesia vas? ¿O qué estás haciendo? Tú tienes que responder exactamente. Nosotros estamos en esto, vamos a esto, vamos a caminar a esto, nuestras metas, nuestros propósitos son estos. O sea que no, ¿qué vas a hacer? ¿O qué haces? No, pues quién sabe. Yo voy a la iglesia, pues quién sabe qué están haciendo ahí. No, o sea que todos podamos caminar, que tengas una razón también por la cual venir a una iglesia. O sea que realmente tengas tus propósitos bien definidos. Una vez más, no te pierdas nada de esto. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta mañana. Yo quiero que ahí donde estás, tú hagas esta oración en tu corazón. Dile al Señor en esta mañana: Dios mío, te doy gracias porque me has creado, no soy un accidente. Gracias porque me has cuidado incluso antes de que yo naciera. Díselo al Señor. Gracias porque no solo me creaste, sino que me has dado un llamado. Tienes un propósito, una misión para mi vida. No estoy aquí solo para perder el tiempo. Gracias porque me has llamado para tu propósito. Quiero que sea tu plan, Señor, no el mío. Gracias porque este plan se inició desde el momento de mi nacimiento, y aunque cometí muchos errores y pecados, mi llamado no ha cambiado, Señor. Me doy cuenta de que no puedo cumplir mi propósito por mí mismo. Tengo que estar conectado con otros en tu cuerpo, en tu familia, que otros tengan el mismo espíritu y el mismo llamado. Te doy gracias, Señor, que has prometido darme el poder para hacer lo que me has pedido que haga. Que no me pides que haga algo sin darme la fuerza para que lo haga. Señor, quiero ese premio que tú tienes reservado en el cielo. Quiero vivir por la eternidad contigo para tener parte en tu reino y en tu gloria. Gracias, Señor. Si acaso hay una persona aquí que tal vez nunca has invitado a Jesucristo a que entre en tu vida, dile en esta mañana: entra a mi vida hoy, Jesús. Quiero aprender a amarte, a confiar en ti, a servirte. Gracias, Señor.